Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, noticias y todo lo que os interesa del mundo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, traigo una noticia que honestamente me ha dejado sin palabras, y estoy seguro de que a vosotros también os va a impactar. Preparaos un café, poneos cómodos, porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. Después de meses, años incluso de especulaciones, rumores y negaciones, parece que finalmente. Bueno, no me quiero adelantar, pero digamos que el 30 de abril de 2025 está siendo un día histórico para los fans de Senkalkapm, y para los seguidores de esta pareja que para muchos es mucho más que una simple coincidencia en la pantalla. Antes de que me lance de lleno al meollo del asunto, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. No os perdáis ni una sola actualización, chisme jugoso o primicia exclusiva del mundo del espectáculo turco. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si sois de los que ya formáis parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. Bien, vamos a lo que nos interesa. La noticia bomba a la que está incendiando las redes sociales y los medios de comunicación de Turquía es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar esperando un bebé. Sí, lo sé. Es fuerte. Es una noticia que muchos han estado esperando durante mucho tiempo, y que otros, quizás, nunca vieron venir. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Es fiable? ¿Hay alguna prueba que lo confirme? Vamos a analizarlo todo. En las últimas semanas, se ha rumoreado mucho sobre un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Después de su ruptura, que fue un jarro de agua fría para sus fans, ambos se centraron en sus respectivas carreras profesionales. Hande con proyectos cada vez más ambiciosos en la actuación y la publicidad, Kerem explorando nuevos horizontes como productor y también consolidándose como actor de renombre internacional. Pero como suele ocurrir en estas historias, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Fuentes cercanas a la pareja, y aquí quiero hacer una aclaración importante, fuentes cercanas, no confirmadas, han filtrado información a varios medios turcos sobre una posible reconciliación en secreto. Al parecer, Hande y Kerem habrían estado viéndose en secreto durante los últimos meses, intentando mantener su relación lejos del ojo público, quizás para evitar la presión mediática que sufrieron durante su noviazgo anterior. Estas mismas fuentes aseguran que el motivo de este acercamiento no es solo una simple reconciliación amorosa, sino algo mucho más importante: Hande estaría embarazada de varios meses. Ahora bien, como os decía, esta información no está confirmada ni por Hande ni por Kerem, ni por ninguno de sus representantes. De hecho, hasta el momento ambos han guardado un silencio sepulcral al respecto. Pero como sabéis, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y la ausencia de desmentido, en este caso, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Este silencio estratégico, si me permiten añadir, es una táctica muy común entre las celebridades que buscan controlar la narrativa y preparar el terreno para un anuncio oficial en el momento oportuno. Podría ser, incluso, que estén negociando una exclusiva con alguna revista o programa de televisión. Los billetes, amigos míos, mueven montañas. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Bueno, más allá de las filtraciones de estas supuestas fuentes cercanas, hay algunos detalles que han llamado la atención de los fans más observadores. Por ejemplo, en las últimas apariciones públicas de Hande, se ha notado que ha estado vistiendo ropa más holgada de lo habitual, tratando de disimular su figura. Además, en algunas fotografías publicadas en sus redes sociales, se ha podido ver lo que algunos interpretan como una incipiente barriguita. Repito, todo esto son especulaciones basadas en la observación y el análisis de los fans, no hay nada confirmado. Sin embargo, la insistencia en los looks o oversize y la forma en que se colocan estratégicamente los accesorios, como bolsos o chaquetas, sobre el abdomen, no han pasado desapercibidas para los más perspicaces. Otro detalle que ha levantado sospechas es la ausencia de Hande en ciertos eventos y proyectos profesionales en los que se esperaba su participación. Algunos medios apuntan a que esta ausencia podría deberse a las molestias propias del embarazo y a la necesidad de Hande de descansar y cuidarse. Se sabe, por ejemplo, que Hande estaba en conversaciones para protagonizar una nueva serie de televisión, pero las negociaciones se detuvieron abruptamente hace unas semanas. La versión oficial fue diferencias creativas, pero ahora muchos se preguntan si la verdadera razón fue, en realidad,
una incipiente gestación. En cuanto a Kerem, también se ha notado que ha estado más presente en Turquía de lo habitual, dejando de lado algunos proyectos internacionales para pasar más tiempo en su país natal. ¿Será casualidad? ¿O estará Kerem preparándose para asumir su rol como futuro padre? Recordemos que Kerem había anunciado planes para filmar una película en Estados Unidos, pero la producción se ha retrasado indefinidamente. ¿Casualidad o causalidad? Por supuesto, todo esto podría ser una simple coincidencia. Podría ser que Ande simplemente esté prefiriendo ropa más cómoda, que esté tomándose un tiempo libre para descansar, y que Kerem esté priorizando sus proyectos en Turquía. Pero, seamos honestos, la coincidencia de todos estos factores, sumado a los rumores de reconciliación y embarazo, es demasiado sospechosa como para ignorarla. Los astros parecen alinearse aunque, insisto, no debemos sacar conclusiones precipitadas. La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son conjeturas. La reacción de los fans ha sido, como podréis imaginar, de auténtica locura. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de buenos deseos y de expresiones de alegría por la posible llegada del bebé. El hashtag #AndeKeremBebek se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de horas, demostrando el enorme impacto que tiene esta pareja en todo el mundo. Los fans de Senkalkam sueñan con ver a sus ídolos juntos de nuevo, formando una familia y viviendo su propio cuento de hadas. Hay incluso quien ha creado cuentas falsas de Instagram para el futuro bebé, con miles de seguidores en cuestión de horas. La histeria colectiva, señoras y señores, está a la orden del día. Pero también hay que ser cautelosos. Como os decía, esta información no está confirmada, y es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem en este momento. Si finalmente se confirma el embarazo, serán ellos quienes decidan cuándo y cómo hacer pública la noticia. No debemos presionarles ni invadir su intimidad. Lo único que podemos hacer es esperar y enviarles nuestros mejores deseos. Y si me permiten una reflexión personal, creo que deberían esperar a superar el primer trimestre antes de hacer cualquier anuncio. La prudencia, en estos casos, es fundamental. Además, es importante recordar que independientemente de si están juntos o no, si esperan un bebé o no, Ande y Kerem son dos personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No debemos olvidar que son seres humanos y que merecen respeto y comprensión. Más allá de la idealización que los fans han construido en torno a su relación, son individuos que merecen vivir sus vidas en paz, lejos del escrutinio constante de los medios y de la presión del público. Ahora bien, vamos a analizar un poco el impacto que tendría esta noticia en sus carreras profesionales. Si Ande y Kerem confirman que están esperando un bebé, es muy probable que ambos se tomen un tiempo libre para dedicarse a su familia. Ande obviamente tendrá que pausar sus proyectos profesionales para prepararse para la llegada del bebé y para recuperarse después del parto. Esto podría significar el aplazamiento de varios proyectos que tenía en agenda, incluyendo colaboraciones con marcas internacionales y el lanzamiento de su propia línea de ropa. Kerem, por su parte, seguramente querrá estar presente en la vida de su hijo desde el principio, y es probable que también reduzca su carga de trabajo para poder dedicarle tiempo a su familia. Podría incluso considerar tomarse un año sabático para dedicarse por completo a su familia. Sin embargo, esta pausa en sus carreras no tiene por qué ser negativa. De hecho, podría ser una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos caminos y para regresar con más fuerza que nunca. La maternidad y la paternidad son experiencias transformadoras que pueden enriquecer la vida de una persona y aportarle una nueva perspectiva. Y estoy seguro de que Ande y Kerem sabrán aprovechar al máximo esta nueva etapa en sus vidas. Además, la pausa les permitiría distanciarse un poco del foco mediático y regresar con una imagen renovada y un enfoque más personal. Además, la noticia de su posible embarazo podría tener un impacto positivo en su imagen pública. Ande y Kerem son dos de los actores turcos más queridos y admirados en todo el mundo. Si confirman que están esperando un bebé, es muy probable que su popularidad aumente aún más, y que se conviertan en un ejemplo a seguir para muchas personas. Su historia, de ser confirmada, podría inspirar a otras parejas a superar las dificultades y a construir un futuro juntos. Además, su compromiso con la familia podría mejorar su imagen y acercarlos aún más a sus fans. Pero, como os decía, todo esto son especulaciones. La única verdad es que hasta el momento, Ande y Kerem no han confirmado ni desmentido la noticia.
Y hasta que no lo hagan, debemos tomar toda esta información con cautela. Pero no podemos negar que la posibilidad de que Hande y Kerem estén esperando un bebé es una noticia emocionante que ha generado una gran expectación en todo el mundo. La confirmación oficial, si llega, será un acontecimiento que marcará un antes y un después en la vida de estos dos populares actores turcos. Sin embargo, la ilusión y la esperanza de los fans son comprensibles. Hande y Kerem son una pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla es innegable y su historia de amor, aunque tormentosa, ha sido seguida con pasión por sus seguidores. Verlos juntos de nuevo formando una familia, sería un sueño hecho realidad para muchos. La serie Senkal Kapm no solo les dio fama internacional, sino que también sirvió como el escenario perfecto para que naciera su romance. Por eso, para muchos fans, su relación es mucho más que una simple coincidencia, es una historia de amor de cuento de hadas. Pero independientemente de lo que ocurra, debemos recordar que lo más importante es el bienestar de Hande y Kerem. Si están juntos o no, si esperan un bebé o no, lo que realmente importa es que sean felices y que puedan vivir sus vidas como quieran. Su felicidad, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la noticia bomba del momento, el posible embarazo de Hande Erçel. Como os decía, esta información no está confirmada, así que debemos tomarla con cautela. Pero como sabéis, en el mundo del espectáculo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con ver a Hande y Kerem juntos, formando una familia y viviendo su propio final feliz. En resumen, hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem, de las filtraciones de las supuestas fuentes cercanas, de las pistas que han levantado sospechas entre los fans, de la reacción en las redes sociales y del posible impacto de esta noticia en sus carreras profesionales. Hemos analizado todos los ángulos posibles, desde el silencio estratégico de ambos actores hasta la histeria colectiva de los fans. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem están esperando un bebé? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Compartid vuestras opiniones conmigo. Me interesa mucho saber vuestro punto de vista sobre esta noticia que está dando la vuelta al mundo. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.